Lole, nos metemos en la parte del Lole Morele técnico, pero para darle un cierre a la carrera de jugador. Eh, ¿Fuiste referente en algún momento en algunos planteles? ¿Y cómo se siente el ser referente? ¿Quién te hace referente? Y si no fuiste vos, digo, en tu experiencia, ¿cómo se forma un referente en un plantel? O líder. Primero creo que es algo natural, que es la personalidad, ¿no? Depende qué personalidad vos tengas, te habilita o no tal vez a tener un poco de referencia dentro de un plantel. La conducta, el respeto, eso por ahí son valores que también el resto de los jugadores, incluso el entrenador, puede llegar a ver y te habilita a ese lugar. Y después creo que te lo van dando los años, ¿no? Eso, La justamente, sí, claro, experiencia. al principio no, pero este último año de liga, Sí, después cómo vos llegaste a un transmitís, lugar nuevo también, digo, ¿cómo te ni transformás hablar. entonces vos si fuiste referente o líder? ¿Y qué es ser un líder también? El que Sí, tiene más llegada al técnico, dijiste vos, el que da, también el que se comporta de una manera, digo, dentro y fuera de la cancha, imagino, en la semana, en los entrenamientos, en el vestuario, ¿cómo se tal va cual. conformando eso? Y tal cual. Por eso te decía recién, es como vos transmitís esa referencia. Para mí la principal es la conducta y el respeto, y después mostrar cómo vos conducís como referente. En esto que decís vos, la semana de entrenamiento, eh, eh, los partidos incluso, la relación que vos puedas tener con el entrenador y más allá de tu referencia, cómo él te da lugar a que vos puedas manejar ciertas Claro. situaciones. Eso es importante también. A lo mejor te convertís en ese puente entre jugador y entrenador. El entrenador siempre necesita un jugador referente de confianza que le llegue al jugador. Generalmente también lo hace el ayudante, el Claro, preparador físico. sí. Pero bueno, siempre es necesario que haya... Lo importante es que el jugador, cuando uno le brinda ese lugar de referente, no confunda por ahí, eh, por eso tiene que haber confianza con el entrenador, no confunda ese lugar porque muchas veces si lo confunde cree estar por encima tal vez del entrenador y eso no es bueno tampoco. Pero bueno, sí, en Montes de Oca me dieron ese lugar. No soy tampoco de exponerme en que soy referente, no me interesa tampoco, me gusta llevarme bien con todos, ayudar al entrenador si lo necesita y me da ese lugar. En los Andes por ahí no tanto, porque siempre que uno llega de afuera sabe que existen jugadores Sí, que son de de ahí, ese lugar que son de son de ahí, claro. ahí y que merecen mucho más reconocimiento que uno. O sea, nunca me puse en ese lugar, vengo de afuera, al contrario. Siempre acompañé desde otro lugar a los que eran referentes propios del lugar de origen. Pero a veces yo digo, pienso, digo, un jugador que tiene una formación diferente, un pensamiento a lo mejor de querer ser o de prepararse como profesional, más allá de que lo logre o no, ¿no? La forma de manejarse, el momento, la hora de llegar, de irse el entrenamiento, el cuidarse, del partido anterior, el día anterior al partido, cuidarse. Digo, ¿no chocaste alguna vez tu forma de pensar con otra de decir, no, acá estos se están comportando como una liga amateur, que a lo mejor es, a lo mejor amateur o semi, Sí. pero yo voy por otra cosa, quiero correr más, quiero que el tipo nos tenga cagando, el técnico, quiero que los jugadores se queden un rato más, no sé, algo que no encuadraba en tu forma de ser. ¿Te ha tocado, sin dar nombre, Sí, te ha somos tocado, muchos. viviste en momentos así? Somos un plantel, son entre Son 20 y diferentes, 25 diferentes jugadores, egos claro. Y son, no sé si egos, son o diferentes formas de cabezas. hacer y diferentes formas de afrontar cada uno esa situación. Mi forma de ser siempre fue de ser responsable, aplicado, de llegar temprano, irme tarde, respetar, no salir, todas estas cosas que nombrabas vos. Y hay jugadores que a lo mejor no le dan el mismo valor. Uno trata de, la última parte como más grande, de tratar de inculcarle sobre todo a los más chicos o al que no piense igual que vos, de que para llegar a un objetivo hay ciertas normas de convivencia o normas que tenemos que cumplir. Generalmente las baja el entrenador. Sí. Hay veces que el entrenador no tiene una confianza para acercarse a un jugador y decirle de diferente manera o con más confianza, como se la puedo decir yo como compañero, de qué tenemos que mejorar o no. Entonces,
Me ha tocado, sí, jugadores, sobre todo se da en que salen de joda, Claro, sí. esa es la situación que se da con más frecuencia, ¿no? Pero me ha tocado decirle, a ver, muchachos, no sé, jugamos una semifinal y tenemos premio y si ganamos, o sea, respetémonos, si no vamos a terminar todo mal. No más que eso, pero siempre la mayoría es responsable, entonces si la mayoría es responsable, el que no lo es tanto quiere acercarse a hacerlo, entonces son pocos los problemas que se dan. Bien, dejás el fútbol, pasa un tiempito, hablas con la gente de Río Negro, querés, sí, se dan ciertas condiciones, que era que no siguiera Cambiaso, vos agarrabas la primera. Sí. Sin ser, ¿estabas estudiando como técnico? ¿Te habían arrancado? Todavía no había arrancado ni el curso. ¿Y por qué te animabas? Fue una decisión de coraje. Ni sabía si sabía dónde me iba a meter. Por la relación que tengo con el club, sabía que había una camada linda en la local de jugadores, porque sigo yendo al club de toda la vida, independientemente de si me tocaba jugar o ser entrenador, siempre fui al club. Y fue una decisión corajuda, me metí sin saber y bueno, me dijo que sí. Y arrancamos, 2016, arrancamos el año y bueno, por suerte, por trabajo, yo siempre digo que más allá del curso de entrenador, que no te da la capacidad o salís del curso creyendo de que estás preparado, el curso no te lo da, siempre sentí que la práctica era lo que te daba el desarrollo para ir mejorando. Prueba y error. Prueba y error, prueba y error. Empecé a trabajar mucho lo que había trabajado en Italia, que a mí me había quedado muy dentro. Y ese año nos toca ascender. Ese primer año salimos atrás de General Paz. Sí. Y al otro año nos toca jugar Copa Santa Fe. La verdad que fue muy lindo. Y como sentía que me gustaba y me apasionaba mucho, ahí sí dije, pará. ¿Ese fue el impulso? Hay que prepararse. Y ahora me imagino, digo, en ese Río Negro que lo coronás con un campeonato, con un ascenso. No, campeonato o ascenso, ¿no? Salimos segundo, a un punto de General Paz. Punto. Ascendían los dos primeros. Sí, y después Juan. Al otro año jugamos con General Paz, jugamos para ver quién entraba a la Copa Santa Fe. Pero, y en ese año, digo, que ustedes logran eso, digo, ¿cómo era el día a día? O sea, vos dijiste que no eras técnico, no había hecho el curso todavía, tenías un montón de experiencia, recuerdos, experiencia. Ahora digo, se trabajaba el día anterior, ¿no? O el día, o las horas anteriores de ir a entrenar. Así, ¿armabas algo? ¿Cómo fueron tus primeros bosquejos o escritura? Decir, bueno, ¿qué armo? ¿Qué trabajo? Mira, ¿Cómo Javi, se manejaba eso? Yo no entendía ni de planificación. Eso quiero saber. La verdad que no entendía ni de planificación. Sí trabajaba en relación a lo que yo recordaba de jugador. Entonces iba armando o generalizando una idea en relación a mis experiencias. Sí teníamos la posibilidad de que el profe entendía de planificación y él nos iba orientando a las cargas de martes a viernes, sí. Por ejemplo. Entonces teníamos martes día de carga, de tensión, sabíamos que íbamos a hacer fuerza y el profe decía, ¿quieren que haga yo solamente físico o ustedes quieren hacer algo con pelota? Bueno, había martes que hacíamos todo físico, también nos teníamos que adaptar al lugar, claro, Río Negro solamente tiene 2 canchas, entonces era todo una organización previa. Nosotros, por ejemplo, si teníamos que entrenar, arrancábamos 8 de la noche, terminábamos a las 10 de la noche, por el espacio, por el lugar. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a las 7, agarrábamos cualquier lugar del club, hacían 1 hora con el profe y hacíamos 1 hora en cancha y terminábamos más temprano. Entonces por eso te digo, la herramienta que te da la Rosarina no la tenés en otro lugar. Así que bueno, y en eso cuando nos toca ascender y vos vas subiendo de categoría y te empezás a enfrentar a rivales que son mejores que vos y donde las herramientas ya no tienen que ser las mismas que lo anterior, sino tener que ir incorporando, mejorando. Ese año arranco el curso de entrenador. No solo arranco el curso, sino también
quería ver cómo se trabajaba, entonces la inquietud mía ya era otra. Entonces ahí empezás a incorporar y salteando todo lo que pasó, y para resumirte un poco, hoy me acuerdo de Río Negro y digo, lo que hice fue una locura, porque después pensás y decís, ¿qué le di al jugador? Después, bueno, nos toca ascender, se trabajó bien, serio, con responsabilidad, con respeto, pero digo, che, yo todo esto allá no lo hice. Pero bueno, creo que es parte de, como de cualquier trabajo, de ir, vos entras a una fábrica, entras a un lugar y a lo mejor no sabés lo que tenés que hacer. No. Bueno, entonces lo vas incorporando. Y ese año, esos 2 años, ¿fueron buenos? ¿Fueron tranquilos Fueron como buenos. técnico? Digo, como técnico. Sí, Sí. a ver, tenés que entregar un poco más de lo normal porque las carencias con las que te vas a encontrar necesita que estés mucho más abocado, o tal vez dividir un poco más el trabajo en diferentes áreas porque te faltan un montón de cosas. Entonces es más difícil. ¿Y ahí sí sirve solamente el resultado en ese momento? No, O si no ascendías. yo siempre quise el Si no resultado. ascendías, ¿qué pasaba? No pasaba nada. Vos, Pero internamente como técnico, ¿te ibas tranquilo o con esa frustración de... yo en lo personal soy competitivo para todo. A veces jugamos hasta con mis hijos a los penales y Sí. le ganás y se lo festejás, ¿viste? Entonces, creo que es natural en Sí. nosotros, en todos, en general. Entonces, soy competitivo en todo. Mi manera de conducir es esa también, que el jugador entienda de que, o convencerlo de que solamente existe ganar. Para mí, a lo mejor, qué sé yo, creo que todos somos iguales. Entonces, por eso el argentino en sí es competitivo. Entonces, desde el martes al viernes, lo que se haga es con competencia. La competencia interna, hoy descubrí, para mí, en mi forma de ver el fútbol, que es lo mejor que hay. Potencia al jugador, lo individual, lo colectivo, todos quieren ganarse el lugar, entonces eso hace de que el día a día sea bueno. Es lo que me pasó en Río Negro, con pocas herramientas o yo sabiendo poco, al día de hoy. Eso sí lo sostengo desde Río Negro a hoy. Eso no puede faltar. ¿Y de ahí pasaba a tiro federal? 2017, la idea era mantener la categoría. Yo ahí modifico un poco la forma, quise hacer un fútbol mucho más de tenencia, en Sí. Rosarina, que es mucho más difícil, Sí. pero veía que venía Newell, Central, Tiro Federal, Coronel Aguirre. Al principio la pasamos mal y creo que la virtud que tuvimos que fue darnos cuenta que no teníamos que modificar lo que habíamos hecho el año anterior en relación a que había muchos equipos más superiores a nosotros. Entonces, cuando vos tenés un equipo superior, yo creo que tenés que ser consciente, y sobre todo en Rosarina, que entre Río Negro y Newell y Central hay mucha diferencia. Entonces, nosotros siempre fuimos fuertes en lo defensivo. Teníamos que seguir siendo fuertes en lo defensivo. Un equipo simple donde tal vez juegue con más transiciones. Y ahí volvimos a levantar un poco y por suerte terminamos bien el año y nos pudimos sostener en primera. A tal punto que le hicimos 5 a Central, le empatamos a Newell. Todavía no había esa igualdad todavía entre equipos. Había mucha diferencia entre lo que era Newell, Central, Coronel Aguirre y los equipos de Rosarina. Hoy se igualó. Hoy el fútbol en general se igualó. Hoy le podés ganar a Newell allá, le podés ganar a Central. Antes era imposible. 2016, 2017 era imposible. Así que bueno, ahí ya la verdad que esos 2 años terminé cansado también. Ya tenía mi segundo hijo. Me iba a las 6 de la tarde, volvía a 10 de la noche, sin ninguna remuneración económica. Ya había problemas familiares, que te va todo el día, que bueno. Entonces ahí preferí hacer una pausa. Y la pausa fue corta porque en eso me llama Pablo Castela y me dice que en tiro no había y que empezaba un proyecto nuevo. Así que bueno, me junté con Pablo Castela, me gustó, parecía todo muy serio y me metí en tiro y arranqué en Tiro Federal 2018. Y otra buena campaña también con tiro, ¿no? Y la verdad que fue buena. Creo que terminamos segundo, Sí. atrás de, no sé si fue Unión o Coronel Aguirre, no me acuerdo. Pero a mitad de año se me fueron varios jugadores al campo. Teníamos un plantel joven, plantel que ya venía lastimado de tanto Federal B. Eso la verdad que los hizo madurar prematuramente a los chicos y la verdad que en Rosarina hicimos un campañón.
Sí, y me acuerdo mucho amistoso, bueno, contra Newell en Bellavista, en el sintético. Hicimos amistoso con Con Newell, grupo de Central libre. Córdoba, O jugadores sea, libres. ¿eso era parte del proyecto? ¿Lo buscaba vos, Pablo? ¿Era el club? En conjunto con Pablo. El tema era, ¿y qué se buscaba con eso? ¿Levantar la vara del jugador o mostrar también un poco, ¿no? Si bien era un proyecto serio, era un futuro un poco incierto también, ¿no? Porque el regional no se sabía si se iba a jugar a mitad de año, a fin de año. Uno había aceptado un poco también por el techo del regional. Pero no, se fue dando en conjunto con Pablo, estaba Dávola, Juan Dávola, gente joven, gente con ideas nuevas, entonces era motivante, era atractivo. Pablo, un pibe del fútbol que sabía, conocía, entonces estaba bueno, estaba bueno. Después los proyectos te permite el resultado llevarlo a cabo o no. Yo mucha importancia no le doy. Sí, aspectos más cercanos, digamos. Bueno, che, vamos a subir chicos de inferiores, bueno, lo subimos, después vemos si juegan o no. Pero hablar de un proyecto a largo plazo, sinceramente, no le doy importancia. Lo cedo más a la dirigencia o al club por una cuestión de que a nosotros nos permiten los resultados si llegamos a ese proyecto o no. Lo nuestro más pronto, con objetivos más a corto plazo. Así que después el proyecto sí, en sí estaba bueno. Y bueno, y se fue dando, pretemporada fue buena, interesante, entrenábamos temprano a la mañana, después pasamos a entrenar a las 3 de la tarde. Ya la otra, la planificación, ya tu laburo sí, previo ya era otra, ya era dedicarle un poco más de tiempo, juntarnos con el profe, planificar la semana, si bien había una planificación y una bajada de línea en general de primera local a décima, predécima, no me acuerdo, que todos íbamos a trabajar lo mismo en planificación. Después desde lo táctico cada uno trabajaba a su gusto, pero la planificación semanal era para todos similar, ¿no? Ahí uno incorpora otros conocimientos también, ¿viste? Vas incorporando, vas sumando ideas. Y la verdad que el año fue bueno, independientemente de las cosas que después fueron pasando. El año fue muy bueno, competimos, mucho tiempo en el torneo estuvimos primero. Mirá que en la tercera fecha tuvimos muy peleado entre 4 equipos, me acuerdo. Que la última fecha, la última fecha llegan 4 equipos con la misma cantidad de puntos. Aguirre, vos. Nosotros llegamos diezmados. Llegamos con un plantel corto. Acordate que en la tercera fecha con Adiur, en el estadio hubo un inconveniente donde nos suspenden 10 jugadores, 10 fechas, 12 fechas, 6 fechas. Jugaron muchos chicos de quinta, de cuarta. Esas 10 fechas que fueron casi 3 meses, lo supimos llevar adelante con todos esos inconvenientes. Y después de esas 10 fechas donde logramos de vuelta tener a todos los jugadores, fue donde empezamos a subir, y nos mantuvimos mucho tiempo primero. Tuvimos un partido que nos marca que íbamos a ser competitivos, que fue con Adiur, donde le ganamos con 2 jugadores menos en el estadio. Y después, bueno, situaciones que falta de jugadores, lesiones, como nos pasa a todos, en realidad no es una excusa, ¿no? Pero se nos complicó y creo que nos supera Aguirre. Perdimos 2 partidos en el año. Le ganamos a Aguirre en Gomara, que no podíamos salir, fue complicado. Fue buena campaña. La verdad que sí, de ahí ya después de ese año muchos chicos se fueron a jugar al campo, casi todos. Así que eso marca de que el año fue bueno. Y ahí después te vas a... De ahí dejo porque por una cuestión económica también, le dije a Juan que necesitaba un viático o una remuneración también económica como para... Sobre todo nos sirve de excusa en casa, ¿viste? Para que el tiempo tenga un valor también. Si fuera por uno solo, está todo el tiempo. De ahí dejo, sin saber o con un futuro incierto, porque no tenía nada. ¿Estabas estudiando? Sí, ya estaba el segundo año. Yo el curso lo hice virtual en ADFA de Buenos Aires, que después cuando lo terminé tuve que ir una semana a Buenos Aires a rendir allá. ¿Cómo se da lo que sigue? Llamo a un compañero mío en Montes de Oca para ir a comer un asado en fines de enero. Me dice, ¿cómo andaba, Gato? Bueno, allá me dicen Gato porque yo entrenaba una máscara de gato, era medio personaje. Y me dice, ¿cómo andaba? Dice, pará, dice que estamos cerrando el entrenador del año que viene. Montes de Oca venía de 2 años sin competir.
Y le digo, pero pará, le digo, ¿cómo no me llamaste a mí? Me dice, no, si vos estás en tiro. Le digo, no, le digo, dejé. Me dice, uy, no sabía nada. Le digo, bueno, le digo, llamale al entrenador que están hablando y me lleva a mí, le digo. Mucha confianza, jugamos 3 años juntos, ahora era dirigente. Uno era dirigente y el otro era presidente del club. Tengo relación hasta el día de hoy con ellos, ¿viste? Dice, no, no puedo, no puedo. Bueno, listo, no pasa nada, le digo, vamos a comer un asado, bueno. Al otro día me llama y me dice, mira, Lole, dice, hablando con los dirigentes, les pareció una buena opción, te quieren traer. Así que bueno, si no cerramos con el otro entrenador era de Cañada de Gómez. No, la verdad que no sé quién era. Pasaron 10 días, o sea, mi pretemporada. Y me llaman y me dicen, mira, Lole, dice, vos tenés jugadores de tiro federal o argentino de Rosario que vos puedas. Pues sí, déjame ver. Allá en la liga se pueden llevar 6 refuerzos. Y ahí nomás llamé 4 o 5 chicos. Nacho Abramo, Nico Dianone, Facu Di Pietro, que era de argentino de Rosario. Bueno, nos armamos, arrancamos los primeros días de febrero. Hicimos una pretemporada de 2 semanas y arrancó el torneo. ¿Qué evaluaste de esos chicos que llevaste de acá para jugar allá? ¿Qué se evalúa? La verdad, Javi, que no tuvimos tiempo ni de hacer una evaluación. Sí, después, con el tiempo. Pero previo, ¿por qué llamaste a Nacho? ¿Por qué llamaste a Di Pietro? Y los conocía, los había tenido, era lo más pronto que tenía. Nacho había explotado en tiros federal. Y eran chicos jóvenes completo, me acuerdo. Que te iban a brindar de jugar en 2 o 3 puestos. Sí, exacto, era muy completo. Jugadores con una edad que desde lo dinámico también te iban a dar mucho, porque tenían una base física importante, de haber jugado muchos regionales. Encima, cuando vos pasás por mucho tiempo por situaciones que no son tan buenas, madurás. ¿Eso te hace madurar? ¿Te fortalece mucho más? Sí, lo porque, negativo que las situaciones adversas que las positivas. Si bien está trillado, porque todos decimos lo mismo, a ver, cuando te vas bien, flotás. Vas bien. Otra realidad. Todo fluye. Todo fluye. Ahora, cuando vas mal, donde se empiezan a presentar situaciones adversas en todos los sentidos, con los dirigentes, con los jugadores, y estás todo el tiempo pensando en cómo resolver, en cómo mejorar, en cómo afrontar esa situación. Entonces, siento que te da otro tipo de capacidad. Yo lo vivo así. Y todos decimos lo mismo, entonces para todos debe ser igual, ¿viste? Y eran jugadores que, si bien eran jóvenes, 21 o 22 años, ya venían de 4 o 5 años de pelear el descenso, de no me pagan. Entonces eso te da otro tipo de capacidad. El técnico, disculpa, en esos clubes así, no todos, creo que no en todos. Creo que en Sportivo no será así, me va a contar después, tampoco cremería, digo, pero en Montes de Oca, en otros equipos, el técnico también maneja el tema con el jugador, mirá que te pueden pagar esto, también hace de todo el técnico, con el jugador que lleva de acá de Rosario, o de otro lugar. Sí, sobre todo en lugares más chicos, ¿no? Porque, exacto. A ver, me pasó Nacho, mirá, no sé qué plata hay, o hay hasta acá, vos pedí lo que vos quieras, manejate con total libertad. Le pinté una realidad. Pero sí, háblenme, así tratamos de llegar a un acuerdo. Si yo lo quiero al jugador, yo al dirigente le digo, mira, lo quiero sí o sí. Tratá de arreglarlo. Por ahí me llama el dirigente y me dice, che, me pidió el doble de lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, Nacho, mirá, bajate un poquito. Primer año en el campo, por ahí te sirve para entrar. No te regalé, pero bajate un poquito. Yo lo convenzo al dirigente si el jugador me interesa. Que en realidad cuando vos llevas a un jugador te interesa, ¿no? Pero bueno, en lugares donde la capacidad de refuerzo es más grande y a veces llevas para agrandar el plantel, que a lo mejor son más segunda opción que primera, che, me pidió mucho, bueno, a ver, bajáselo, si no quiere, bueno, que no venga. Entonces, como acá son 6 refuerzos y no le puede errar, estos 6 los quiero. Entonces hagan el esfuerzo. Bueno, pidió el doble, entonces vas manejando, haces como de intermediario. En lugares más chicos, en lugares más grandes, donde la capacidad económica es otra, la estructura del club es otra, o a uno lo apoya una mutual, o hay uno que pone plata de afuera, bueno, che, tráelo a este, dale. Entrega la lista, bueno, yo sé que lo puede traer, tráelo. Listo. Che, me pidió mucho. Bueno, a ver, dale, bajate un poquito, está pidiendo mucho. Bueno, listo, listo. Más cómodo está el jugador, más obligaciones tiene y más rinde. Vos más le podés exigir. Si le bajás a la mitad la plata, pero pará, si te pidió tanta plata, no se la quisiste dar, yo le voy a exigir lo mismo. Claro. Pero ya empieza a haber otro tipo de juego. Lo que yo fui descubriendo. Después hay otros que se manejan de otra manera.
Y ahora, ¿cómo manejás cuando llevas jugadores a un lugar nuevo, estos chicos, a Montes de Oca, en este caso? Digo, ¿cómo manejás el trato con los chicos, sabiendo que vos los llevaste, que vos los pediste, porque eso, bueno, es para mejorar la competición interna, pero vos lo ves como titular. Supuestamente uno lo lleva porque lo ve como titular, si bien va a mejorar la competencia interna. Pero ¿cómo tratás de insertarlo al grupo? ¿Cómo tratás de que el trato sea el mismo? ¿Hasta dónde lo bancás? Hay una charla posterior después del pibe, che, mirá que yo te llevé para que haga esto, esto y esto, y a lo mejor no me lo estás haciendo. Digo, existe ese lado, no digo oculto, pero digo ese lado paralelo de que tenés que hablar con el jugador que llevaste vos porque vos confiaste en él y no te está rindiendo a lo mejor lo que vos esperabas en un lugar nuevo. Que para mí no era nuevo en Montes de Oca, pero el grupo para ellos sí. Sí, Javi, mirá, tal cual. Tuve la suerte que me pasó como jugador cuando yo llegué de afuera. Tenés un tiempo de adaptación en relación a la relación que vos puedas hacer con los locales. Generalmente el jugador local siente que vos venís a robar la plata. Sí. Entonces, yo desde el lado de entrenador, lo que hago es poner todos a la misma altura. No importa si es de afuera, no importa si es refuerzo. Sí tiene otra responsabilidad, que eso lo hablo íntimamente con los que yo llevo. Pero a nivel de entrenamiento, manejo, relación, en lo colectivo es para todo igual y compiten todos por un lugar. Después hay lugares donde tenés planteles cortos y sabés que juegan sí o sí, y tenés planteles más largos donde van a competir. Por eso tenés que tener un ojo fino a quien llevas, porque también como refuerzo tiene que hacer la diferencia con el local. Sí, tenés que demostrarlo también. En realidad pasa en primera también. Sí. O sea, el nombre refuerzo te da la responsabilidad, tiene que dar mucho más o más del que está. Pero Montes de Oca, esos equipos del campo, vos salís de la cancha y vas al bufete y te cruzaste 50 hinchas que te están mirando y trajiste a este, lo pusiste a ese. Y ese riesgo está siempre. Acá, que es vecino. Ese riesgo está siempre. Al viajar todos los días con los jugadores también tenés otra confianza. Entonces, muchas veces en confianza, muchachos, no rompan los huevos, mátense, porque corren riesgo. Ustedes corren riesgo yo. Claro. Es simple. Y no se trata de una situación de plata, porque, te repito, en lo regional no te salvás, sí, te ayuda. Entonces, pero correr riesgo en el trabajo. Entonces, sí teníamos esa charla. Nosotros en Montes de Oca viajábamos 2 días y 2 días entrenábamos acá. Entonces, la exigencia era la misma que si viajáramos. Entonces, tenían que responder acá, allá y en todos lados. Y sí tienen otra responsabilidad, más que el local. Pero siempre te repito, creo que una de las virtudes que tuve en trabajar en el campo fue esa, poner a todos en el mismo andanivel, digamos. Muchachos, no hay refuerzo, no hay de afuera. Acá somos Montes de Oca. Jugamos para Montes de Oca. Si no existe el jugador local, primero se escuda, te mira, te observa, te estudia. Lleva tiempo en caerle bien. Si le caes bien, todo fluye. Ahora, si hay una situación que no es buena y ya te perjudica prácticamente todo el año, o tenés que limpiar a ese jugador. Ahí tenías históricos, ¿no? En ese plantel. No? Sí, había, pero como fue todo de repente, no había tiempo ni siquiera. El diálogo fue, muchachos, vamos, hay que poner el pecho. Listo. No hubo una planificación, una preparación de 2 meses de pretemporada. Fue en 10 días estábamos jugando torneo. ¿Ahí tuviste cuánto tiempo? Ahí 3 años. 3 años. Nada más que en el medio tenemos pandemia, fue cortado, fue raro. Pero en total 3 años. Con buen resultado. Porque... Y metimos 2 semifinales, 2 cuartos de final. Agarré la parte económica donde se renegaba mucho, había que conseguir jugadores por muy bajo presupuesto. Hoy por hoy el club quiere salir campeón. Después de que nos fuimos nosotros, llevó entrenadores reconocidos, llevó jugadores que han jugado en primera. Entonces, ese primer trabajo que hacemos nosotros, que logramos de que el club sea competitivo, el dirigente se propuso sostenerlo y metió, después de que nos fuimos nosotros, metió 2 finales, 1 semifinal, está cada vez más cerca, y eso es lo que a mí me da, digamos, me reconforta en cierto modo, porque no fue en vano el trabajo que hicimos en 3 años. Y me alegra mucho de que lo puedan seguir sosteniendo y mejorando, porque le está dando fruto. Y sé que en cualquier momento se lo va a dar. Y de ahí recalás acá. De ahí fue raro. Es una de las decisiones de cual me arrepiento. Es una de las decisiones donde me ganó la ansiedad que hablábamos al principio. Sí.
porque en ese parate de pandemia, donde ya iban 2 o 3 meses donde no se sabía nada, el campo estaba totalmente parado. Creo que estaba Sireta, en Argentino de Rosario. Sireta se va con un equipo totalmente conformado con jugadores del campo, con un presupuesto prácticamente que no existía, con una estructura, si bien el nombre y un club histórico de la categoría, con una estructura totalmente debilitada en todos los niveles que yo desconocía. Surge la posibilidad, me reúno con Mariatti y bueno, con 2 o 3 dirigentes más, me comentan que Sireta se iba, y yo hacía 3 meses que no competíamos y con un futuro que incierto, que hasta fin de año no se jugaba. Lo único que iba a competir era AFA. Sí. No lo evalué, no lo pensé, me guié mucho más porque no iba a haber en todo el año competencia, que si me iba a ir bien o mal. Siempre con ese sentimiento interno que tenemos todos de creer que vamos a solucionar o modificar cualquier tipo de situación, y no es así. Por eso hoy evalúo mucho más las ofertas o las situaciones que se puedan llegar a dar. Y llego a Argentino entusiasmado, con ganas, ahí lo llamo a Facu Perrino. ¿Por qué lo llamas a Facu? Facu, primero por la confianza y la relación que tengo con él, y segundo porque uno de los chicos de Rosarina en ese momento, y hoy en el campo lo demostró, está demostrando. Sí, tal cual, capacitado y siempre con idea de seguir capacitándote. Eso creo que siempre potencia el grupo de trabajo interno. Pero no tuvimos los recursos para desarrollar esas capacidades. Ahí eso había que hacer ahí, Lole, ahí cuando llegas. ¿A rearmar un plantel era? No, porque si te digo que sí, caerle a los jugadores. Sí. No suelo caerle a los jugadores. Los jugadores estaban en la misma situación que nosotros, plena pandemia. Te repito, un club, si bien con historia, pero no teníamos un disco de pesa, para que te des una idea. Teníamos 4 pelotas, la cancha era un desastre. Y no lo digo para excusarme o sentirme cómodo yo porque me fue mal. No, me fue mal, probablemente sea yo el responsable. Los que vinieron después también les fue mal porque ese año terminó siendo desprolijo. Para que vos tengas una idea, yo había arreglado 30.000 pesos en ese momento y le daba día a Facu, día a Fede y día yo. Entrenábamos 3 de la tarde en un horario laboral para cualquiera, donde no te permite trabajar, incluso al jugador también. Entonces, había muchas dificultades que yo desde afuera las desconocía. Hoy me vuelve a llamar un club y evalúo, voy, pregunto, consulto, me reúno. Entiendo que el año pasado Argentino con Marcos Clery, por lo que se vio desde afuera, económicamente estuvieron estabilizados. A nivel materiales, estructura, vi que la cancha estaba sembrada. Nosotros había días que no podíamos entrenar. Entonces eso dificulta el andar. No es una excusa, pero es una realidad. Entonces no pudimos, yo a la mañana trabajaba, Facu trabajaba, Fede trabajaba, no teníamos tiempo de reunión, salíamos a las 6 de entrenar y cada uno tenía que disparar para sus obligaciones también fuera de lo deportivo. Fue difícil, creo que se notó en el resultado, en la forma de trabajar. Pero ahí sentí y descubrí con el tiempo que mi decisión fue apresurada, que no era el momento, y creo que son lugares y clubes donde hay que esperar el momento indicado para aprovecharlo de buena manera. Hoy a lo mejor Leones, que está en una posición un poco mejor, tal vez pueda ser una posibilidad linda de aprovechar. Central Córdoba parece que hoy encontró estabilidad, por lo menos por lo que fueron los resultados del año pasado y las incorporaciones que tuvo. O sea, la incorporación y lo que es el presupuesto te da la calidad del equipo. Es la realidad. Había jugadores que no cobraban, que estaban gratis, que hacían un esfuerzo bárbaro. Y a veces eso te da resultado, pero es más probable de que no. Eso va en relación a la competencia. Claro. Ibas a Buenos Aires, viajabas días de semana, te encontrabas con equipos que tenían jugadores que ya hacía 10, 15 años que jugaban en la D.
desde mi lugar al lugar de los jugadores era toda experiencia nueva. Entonces vos a veces necesitaba un tiempo de... No lo tuvimos, los resultados apresuraron la salida y nos tuvimos que ir. Ahora, bueno, haber estado también un tiempo como jugador y después también como técnico en argentino, hablaste de Leones, de Central Córdoba, lo que estás viendo y leyendo e informándote. Digo, pero a tu criterio, ahora, hoy con 40 años, con otro recorrido, ¿cómo se forma un plantel para ascender de Primera C? Sin tener en cuenta, no comparar con nadie, pero digo, de acá del interior, para lo que será Central Córdoba, seguramente quiere ascender y siempre le falta un poco. Un equipo que tiene jugadores de experiencia, ¿no? Y que trae jugadores de experiencia. Un equipo argentino son más pibes, son todos pibes, no hay jugadores grandes. También por su camino trata de ascender. Y vos ves después que te caen equipos Muñiz o los equipos de la C, que tienen jugadores que han pasado sí o sí por inferiores de Boca, River, allá en Buenos Aires, equipos grandes. ¿Cómo se conforma un plantel a tu criterio para poder pelear? No te vas a asegurar que asciendas, pero ¿cómo lo conformarías vos? Mira, Javi, es algo que veo desde afuera que reniega sobre todo Central Córdoba. Central Córdoba con el que te juntás habla de ascenso. Hoy por el nombre y la historia no ascendés. Hoy ascendés con plata. Es la realidad. Si vos querés ascender, tenés que tener un presupuesto alto y jugadores de jerarquía que estén acorde a la competencia. No es lo mismo jugar en el campo que jugar en Central Córdoba. Son muy pocos los jugadores que se adaptan y no es lo mismo el jugador que baja de primera a jugar al campo. No es lo mismo. Yo creo que cada categoría, como cada liga, tiene su secreto y su nivel de jugadores. Pero en sí, me fui dando cuenta que lo que conforma un buen plantel para competir es el presupuesto. De eso no tengo ninguna duda. Central Córdoba el año pasado, por lo que vi desde afuera, sin seguirlo tan de cerca, conformó un plantel con jugadores muy interesantes y, por ejemplo, vamos a citar el ejemplo de Marín. Era una prueba porque venía del campo, poco tiempo jugando en cancha de 11 y explotó. Sí. Pero la mayoría de los jugadores no. Entonces no es fácil. Ese año Argentino de Rosario eran todos de afuera y creo que siguieron al año siguiente 2 jugadores. El resto volvió al campo. Entonces no es fácil. Pero sí estoy convencido de que la plata, en realidad el presupuesto, es lo que te conforma un plantel de jerarquía. Sin dudas. Vos vas a competir en la C, necesitas jugadores de la C o de la B Metro, que bajen a jugar a la C y que tengan experiencia en la categoría. No te asegura nada, en el fútbol nada te es seguro, pero te acerca. Para mí, por mi forma de ver las cosas, trae jugadores del campo, pero complementarlos con jugadores de experiencia. ¿Qué le pasa a Central Córdoba? Para eso tiene que traer jugadores de Buenos Aires. Es imposible. Pagar casas, sueldos. Es imposible. Entonces, eso es lo que confunde hoy a Central Córdoba. La historia del club, la necesidad o la ansiedad que le genera ascender, sin ver o sin analizar la conformación del plantel. No es fácil, le caen al presidente, le caen al entrenador, le caen a los jugadores. Entonces, cuando entiendan de que no es fácil y el hincha también acompañe, yo creo que van a estar más cerca incluso de poder lograr el objetivo. Pero no es fácil. Económicamente tenés que tener una espalda que te dé esa posibilidad. Y convenios con Central o Newell que te den jugadores de reserva. Pero te dan jugadores de 20 años, 25 años, de 11 va a explotar 1 o 2. El resto le va a costar y se va a ir al campo, el otro a lo mejor... Es más fácil que un jugador de 20, 22 años de reserva juegue en primera en un equipo más chico que jugar en la C. Yo se lo tengo claro. Lo fui aprendiendo, lo fui descubriendo. No es fácil, es una categoría muy difícil. La C y la B Metro no las conviví, pero es muy difícil. Por la calidad de jugadores que la juegan, sí. Es muy difícil. Y sobre todo por lo económico también, ¿viste? Un jugador de Rosario va a Lugano, a la C. ¿Y dónde va a vivir? Claro, Buenos Aires es inmenso, entonces, no sé, lo que rodea a Lugano, a lo mejor el barrio no es cómodo y tenés que vivir ahí y la categoría no es del todo, no te brinda todas las comodidades, entonces no es fácil, entonces no vas, entonces vas a Central Córdoba y Central Córdoba, un pibe de 20 años, no sé si se va a adaptar
rápido a la categoría, porque viene con la idea de jugar con todos pibes de 19, 20 años, de jugar al fútbol. Acá hay veces que necesitas el cuchillo entre los dientes, vas a jugar a canchas o barrios que son difíciles, con jugadores de mucha experiencia. Sí. Lo viví como jugador y lo viví como entrenador en Argentino de Rosario, que era la D, peor todavía. Claro, exacto. Así que no es fácil, pero bueno. Sí, porque te tocó justamente la última parte de la D, donde no había El contrato, último no había año de la D, contrato, creo, sí, nada. Sí, porque ya el toque, Nada. no sé si a los 2 años ya después se complementa, se unen las 6 y ahí te obligan a tener por lo menos un presupuesto ya. Hoy creo que tiene un contrato mínimo, Sí, o exactamente. sea, atraer a un jugador es un poco más fácil que cuando estabas en la D. Antes los convencía desde lo que era la experiencia y la posibilidad si te iba bien. Hoy es un poco de plata más esa posibilidad Sí, no, que no. te da la categoría. Hoy antes perdían con el campo. Directamente Tal cual. Argentino perdía con el campo. Hoy lo igualás, pero seguís lejos todavía. Pero bueno, todo depende del presupuesto.